Bueno, vamos a iniciar el tema. La unidad 4 de cálculo integral, o cálculo 2, se llama modelos y predicción. Pero para dar una pequeña introducción a este tema, vamos a ver en qué consiste una familia de curvas. Bueno, nosotros podemos observar lo siguiente. Esta va a ser una familia de rectas. La vamos a ver abajo. Esta es una familia de rectas. Vamos a ver también a un ladito de este esquema una familia de curvas exponenciales. Aquí están, miren, ¿sí? Con sus respectivas ecuaciones. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué se ven como introducción estas familias de curvas? En general, independientemente de la forma que tengan, ¿por qué se ven? Bueno, porque en el tema de modelos y predicción se parte esta enseñanza de una ecuación diferencial cuya solución va a ser una familia de curvas. Entonces, primero nos familiarizaremos con esta familia precisamente de curvas, o más bien con el concepto. Por ejemplo, en este caso, esta familia de rectas, la ecuación principal es esta que aparece aquí, y igual a mx más b. ¿Sí? Esta es la ecuación. Aquí tenemos nosotros que la m representa la pendiente correspondiente a la inclinación de la recta, a esta inclinación. Y la b representa el cruce de la recta sobre el eje de las ordenadas. Este cruce, este de aquí, estos, representan la ordenada al origen. Ahora bien, para este ejemplo, si se asigna a la pendiente el número 2, aquí está, o sea, una pendiente de 2, y la ordenada al origen va teniendo, o sea, este valor de C, que es el equivalente a B, si se le asignan valores de 1, de 2, de 3, de 4, perdón, de 0, y valores negativos, y con la misma pendiente, nosotros vamos a tener esta familia de curvas. Al tener la misma pendiente, todas tienen la misma inclinación. ¿En qué cambia? Nada más en que pasan por diferentes puntos sobre el eje de las ordenadas. Por ejemplo, y en esta ecuación, la ecuación es 2x menos 1. Pasa por menos 1. Aquí está. Y su inclinación o su pendiente es 2. Pueden ver ustedes que todas tienen de pendiente 2. ¿En qué cambia? En la ordenada al origen, o sea, en el cruce. En el cruce sobre el eje de las ordenadas. Ahora bien, a esto se le llama una familia de rectas. Ahora, acá la explicación que tenemos es acerca de una familia de exponenciales. ¿Sí? La expresión algebraica para una función exponencial es esta. Y igual a k por e a la ax más c. Nuevamente esta c que aparece aquí es un cruce de este tipo de curvas con el eje de las ordenadas. ¿Sí? Aquí está. Y si nosotros, por ejemplo, le damos a ese valor de c, aquí pueden ver, bueno, se le da un valor acá, porque la ecuación, si ustedes notan, es general, es k por e a la ax.
Si a este valor de A se le da el valor de 1 y este valor de K también se le da el valor de 1, que aquí lo estamos viendo, miren, ¿sí? Dice K igual a 1 y A igual a 1. Entonces, cuando se les da esos valores, la ecuación queda Y igual a 1 por E a la 1 por X más una C, que finalmente así la podemos encontrar. Y igual a 1 por E, pues va a quedar E, y 1 por X, pues queda X más C. Ahora, si los valores de C cambian, o sea, vale menos 3, menos 2, 1, 0, etc., entonces las curvas, ustedes van viendo que son estas. Este es el valor de C, 4, 3, 2, y aquí podemos ver las ecuaciones, ¿sí? Aquí pasa por 0, no, perdón, pasa por 1. Aquí la ordenada al origen es EX más 1, ¿sí? Y ustedes pueden ver, ¿sí? Esta es a la X porque, y pasa por 1 porque cuando X vale 0, E a la 0 vale 1. O sea, aquí cuando X vale 0. Aun cuando este valor no es precisamente el cruce sobre la ordenada al origen, se puede decir que es un número que se le aumenta o se le quita a este 1. Por ejemplo, esta ecuación, E igual a X más 1, este 1 se le suma a este 1 de aquí. Por eso me da 2. ¿Sí? Bueno, entonces esta es una familia de exponenciales. Ahora bien, cuando se varía el valor de C, en este caso aparecen las diferentes curvas, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver en sí ya la parte importante de lo que es una ecuación diferencial, ¿sí? Bueno, entonces vemos aquí, ¿sí? Se establece la siguiente definición, ¿sí? Acerca de una ecuación diferencial. Toda igualdad que relaciona a una función desconocida con sus variables independientes y sus derivadas se llama ecuación diferencial. La forma general para representar las ecuaciones diferenciales aquí se indican, ¿sí? ¿Sí? Esto quiere decir una función en donde aparece la variable independiente, la variable dependiente y sus derivadas, hasta una derivada de grado n. Y esto va igualado a 0. Esa es la forma general. Aquí dice, x es la variable independiente, ¿sí? Y y, aquí está y, es una función de x, ¿sí? Que viene representando la incógnita en realidad, ¿sí? Y a la n es la derivada enésima, ¿sí? Y se dice que estas son derivadas ordinarias. El grado de una ecuación diferencial, ¿sí?, es igual al grado de la derivada de más alto orden que aparece en la ecuación. Por ejemplo, aquí es la derivada de más alto orden, el y', o sea, la primera derivada. Esta expresión, dijéramos, general para una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí?, es esta, por ejemplo. Bueno, sería esta y esta menos este término, si yo lo paso hacia el lado izquierdo, me queda igualado a 0. ¿Sí? Aquí está. Bueno, no lo escribí, pero este se puede escribir de esa manera. O sea, esta yo la podría escribir de la siguiente manera, observen. ¿Sí? Diría yo, la derivada de r de x
con respecto a X, ¿sí? Esta va a ser igual, perdón, más, aquí yo le pondría más KRX es igual a ¿quién? A 0, ¿sí? Bueno, entonces esta forma ya sería el equivalente a esta de acá. Bueno, ahora esta es una ecuación de segundo orden, porque tiene la derivada, tal como esta. Miren, la derivada, esta aquí, este 2, es la segunda derivada, dice aquí, de este, más la primera derivada es igual a esto. Este se puede escribir para acá y ya se iguala a 0, ¿sí? Representa una ecuación diferencial de segundo orden. Ahora bien, quiero que observen, ¿sí?, ya sobre el modelo de predicción, ¿sí?, al transcurrir el tiempo, ¿sí? Por el comportamiento de un fenómeno físico al transcurrir el tiempo está dado por el siguiente modelo matemático. Bueno, este modelo matemático en realidad está representando, ¿sí?, miren, R de t representa la cantidad de radio presente en el tiempo t. El radio en este caso se está refiriendo a un elemento radiactivo que se descompone al transcurrir el tiempo, se va degradando. Entonces, esta ecuación diferencial está representando, ¿sí?, el cambio de masa, se puede decir, al pasar el tiempo, ¿sí? Y este cambio de masa o la rapidez de cambio de esta masa del radio va a ser igual, o va a ser en un momento dado, va a depender de la misma cantidad original del radio, relacionándose con una constante K, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir? Nosotros sabemos que el radio en general, bueno, todas las sustancias radiactivas se van degradando. Al irse degradando, su masa se va convirtiendo en otros elementos, ¿sí? Entonces, y claro, la masa pues va disminuyendo. Esas partículas que emite el material radiactivo pues son precisamente las partículas tóxicas que contaminan. Entonces la masa original va disminuyendo. Y bueno, aquí por eso se dice la variación con la que está cambiando la masa es igual a una constante, ¿verdad?, por la cantidad de radio existente en ese momento. Este signo, ahorita lo vamos a ver, es negativo, ¿sí? Por eso dice, para este caso, dice el radio representa la cantidad de radio presente en el tiempo t, y también la derivada de r de t representa la razón de cambio de rt respecto al tiempo, y la constante k es un parámetro de proporcionalidad, ¿sí? Dice, la expresión del modelo matemático indicado en el número 1, ¿sí?, se obtiene de la siguiente manera, ¿sí? O sea, este de aquí, este es el número 1. ¿Cómo se obtuvo esto? Bueno, se obtiene de la siguiente manera. Miren lo que se dice. El primer punto, la rapidez con la que se transforma el radio en otras sustancias es proporcional a la cantidad de radio existente en el mismo tiempo t. Entonces, la rapidez, la derivada de r de t, ¿sí?, es dice aquí, es proporcional a la cantidad de radio existente en el tiempo t. Pues sí, este es el tiempo t y esta es la cantidad de radio en ese momento, r de t. Y luego dice aquí, lo anterior se escribe de la siguiente manera, aquí está.
Esto, ¿verdad? Que es la rapidez con la que se transforma el radio, es proporcional a la existencia del material del radio, ¿sí? En ese momento. Y este símbolo es símbolo de proporcionalidad. Para que el símbolo de proporcionalidad, que es este, se pueda sustituir por el símbolo de igualdad, se añade a ello una constante precisamente de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, este símbolo de proporcionalidad se sustituye por el igual, pero se le agrega una constante K. Ahí está. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ¿qué sucede con eso? En las siguientes notas nosotros vamos a ver la explicación más detallada de este tipo de situaciones. Podemos nosotros observar lo siguiente, ¿sí? Fíjense aquí lo que dice. El hecho de que en la expresión, ¿sí?, derivada de r de t con respecto a t igual a k por rt, así en esa expresión el término derivada de r de t sea positivo, significaría que la rapidez con la cual el radio r de t se transforma en otros elementos se está incrementando. Y eso no es cierto, porque si ustedes piensan, normalmente cuando un elemento radiactivo se está transformando en otro, esa transformación no va aumentando, sino va disminuyendo, porque depende de la cantidad de radio existente. Entonces, si va perdiendo partículas la cantidad de radio existente, porque precisamente se está transformando, está emitiendo partículas radiactivas, entonces esto, o sea, la variación del cambio de masa, debe ser negativo, no es positivo. Y así como aquí aparece, pues esto aparece positivo. Entonces aquí, ¿sí?, en esta ecuación, el modelo, debe tener signo negativo. ¿Sí? Aquí lo especificamos, pero en realidad este cambio no se está incrementando. ¿Sí? Se explica muy bien todo esto. Entonces, en este modelo, lo repito, en lugar de que este término sea positivo, realmente debe de ser negativo. ¿Sí? Ahí aparece. Y esta es la constante de proporcionalidad y esta es la cantidad de radio que hay en ese momento t. Ahora bien, si este es negativo, quiere decir que su rapidez de cambio va disminuyendo, que es lo más correcto. Si este signo lo pasamos para acá, queda finalmente la ecuación que vimos originalmente. ¿Sí? Ahora, esta solución, ¿cuál es la solución de esta ecuación diferencial? ¿Sí? Pero quiero aquí hacer una mención importante. Esta ecuación diferencial en realidad lo que nos está mostrando nos está diciendo para el radio, nos está diciendo, fíjense, nos dice la rapidez de cambio al transcurrir el tiempo del radio es equivalente a la misma masa del radio por una constante. Pero este valor es un valor negativo. Ahora bien, lo que nos interesa en sí es sacar esta función. Nos dice, tenemos asociada la derivada de una función con la derivada de ¿quién? Digo, con la propia función. Es como si aquí nosotros en sí tuviéramos que esto es su incógnita, una incógnita en una ecuación. La incógnita es la función, ¿sí? Y aquí aparece esa misma función, pero no sabemos, nada más está indicada. No sabemos si es una función senoidal, si es una recta, si es una parábola. Nada más se indica, nos dice la derivada de esa función es igual a una constante k por la misma función.
La pregunta sería, ¿qué función es? Fíjense, ¿qué función será aquella tal que su derivada es casi equivalente a la misma función? ¿Sí? Bueno, multiplicada por una constante. Bueno, entonces realmente a eso se refiere esta expresión. Pero aquí lo importante es el hecho siguiente. Cuando nosotros resolvamos esta ecuación diferencial, entonces nosotros podremos conocer la función, la forma de la función, la gráfica de la función, de cómo está disminuyendo la masa del radio al transcurrir el tiempo. ¿Sí? O sea, cómo se está degradando. ¿Sí? En forma de una recta, en forma de una parábola, ¿qué forma va a tener esa curva de degradación? Entonces, la solución de esta ecuación diferencial nos va a dar esa curva, ¿sí? Entonces, si esto se puede poner para acá y se pone, ¿verdad? Es igual a 0, sería la forma, una de las formas generales que ya les explicamos antes. Esta ecuación diferencial se llama ecuación lineal homogénea de primer orden. Ahora bien, nosotros vamos a resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación diferencial se utiliza el método de separación de variables. ¿Sí? Y vamos a ver si hace la derivada de RT con respecto a T es igual a menos KRT. ¿Sí? Y aquí, para que no se vea tan complejo que es una función de t, nada más hacemos el cambio r es r de t y la ponemos así. En vez de r de t nada más r y aquí en vez de r de t es r. Entonces, ¿qué hacemos? Este lo vamos a pasar algebraicamente para acá y este r lo vamos a pasar para acá. Ahí está. Diferencial de r sobre r y aquí es menos k diferencial de t. Este lo pasamos para acá multiplicando y esta r la pasamos dividiendo. Cuando se trata de despejar en realidad la r, para despejarla vamos a integrar tanto aquí como acá. Y aquí está. Ahí está la integración. Esta integración, ¿sí?, se va a hacer de esta manera. La diferencial de r sobre r es igual a menos k diferencial de t. Cuando está una diferencial de una función y abajo la función, nosotros utilizamos esta fórmula de integración que dice es el logaritmo natural de la función más una constante. Y cuando tenemos esto, k diferencial de u, que es equivalente a la k sale fuera. Y la diferencial de u queda y es nada más k por u más c, o sea, estrictamente es k por u más c. Entonces aquí vamos a tener k por t más c y aquí vamos a tener, si ustedes se fijan, es logaritmo natural de u, aquí va a ser logaritmo natural de r. Y aquí está. Diferencial de r sobre r es logaritmo natural de r más c1. Esta parte es esta. Y la otra, que es esta, aquí está integrada. Me queda menos kt más c2. Originalmente, si ustedes se fijan, ¿sí?, era esto, es igual a esto. Entonces esto, ya al integrarse y todo, ¿sí?, yo esto lo igualo ¿con quién? Con esto. Aquí aparece. Logaritmo natural de r más c1 es igual a menos kt más c2, que era esto. Esto es igual a esto. Aquí está. Entonces ahora, nosotros lo que nos interesa es esta r, no su logaritmo. Entonces, cuando nosotros toda esta expresión, bueno, primero este C1 lo pasamos para acá y me queda así.
logaritmo natural de R es C2 y este C1, que me va a dar otra constante, aquí está, C3. Bueno, después, ¿qué procedimiento se hace? El procedimiento que se hace, aquí está, logaritmo natural de R es menos K por T más C2, ¿sí? Ahora bien, una vez que ya, perdón, más C3, ya se tiene eso. Aplicando exponenciales a ambos términos, o sea, si yo elevo, fíjense bien, si yo pongo e a la este valor es igual a e a la este valor, que fue lo que hice, la operación exponencial con logaritmo se cancelan y nada más me va a quedar la r, ¿sí? Aquí está. De esto sale esto. Y esto lo dejo como está. Pero hay una ley que dice que cuando yo tengo en expresiones de este tipo una suma algebraica, en realidad es un producto de las dos bases. Al ser la misma base cuando se hace esto, este exponente se suma con este, que es esto, es la operación inversa. Entonces me queda así. Esto corresponde a otra constante. El número e vale 2.7182. ¿Sí? Entonces, ese número elevado a una constante, pues me da otra constante. Entonces, si esto es una constante que le voy a llamar la constante A, entonces ahora me va a aparecer así. R es E a la menos KT por A. Esta A la paso al principio y me queda así. A por E a la menos KT. Ahora yo había dicho que R era R de T, entonces ya sustituyo. R de T es igual a por E a la menos KT. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Bueno, para no perderme, o para regresar al programa, a la parte original, ¿qué representa esa R de T? Bueno, esa R de T realmente va a representar, compañeros, esto va a representar la función de la masa del radio, cómo se está comportando, ¿sí? Cómo se está comportando cuando se está degradando, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta de lo siguiente. Primero es negativo el exponente. Esta exponencial, en realidad esto es una familia de exponenciales. Cuando el valor de A se le pone diferentes valores, bueno, entonces tenemos una familia de exponenciales. Cuando K se le ponen valores diferentes, aparecen también una familia de exponenciales. Ya sea se varíe A o se varíe K, aparecen una familia de exponenciales, ¿sí? Pero esto es la solución de la ecuación diferencial original, ¿sí? ¿Cuál era la ecuación diferencial original? Era esta que tenemos aquí, ¿sí? Ahora, quiero que se fijen aquí en un detalle muy importante, ¿sí? Aquí nosotros vemos, ¿sí?, que esta es mi solución y vamos a comprobarlo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, derivo esta, la ecuación diferencial aquí la tenemos, derivada de RT con respecto a T es menos K por RT. Si yo derivo esta, porque aquí me dicen la derivada, va a ser igual a menos K por el valor de por el valor de esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada de un exponencial aquí es A por E a la menos KT por menos K. Si yo lo multiplico, me queda menos KE por E a la menos KT, ¿sí? Y ahora, por otra parte, menos KRT, que es esta parte de aquí, perdón,
Es esta parte de acá de la otra, del miembro derecho de la igualdad. Pues nada más pongo menos K por el valor que encontré de esta. ¿Sí? Y yo observo, ¿sí? Yo observo lo que ya sabía. Bueno, la comprobación, esto me dio esto, menos KRT, ahí está. Y ese es igual a ¿quién? A menos K por RT, ahí está, menos K por E a la menos KT. Aquí está la comprobación, ¿sí? La comprobación, bueno, aquí está más bien la comprobación, ¿sí? Esta es la comprobación. Entonces, por tanto, la solución de la ecuación diferencial 1, que es esta, ¿verdad? Viene siendo esta, que ya dijimos. ¿Qué representa esto? Esto representa el comportamiento de la masa del radio, cómo aumenta o cómo disminuye al transcurrir el tiempo. ¿Sí? Y aquí se explica que es una exponencial cuyas gráficas se muestran con diferentes valores del coeficiente A. O sea, este coeficiente A, si tiene diferentes valores, y si yo pongo que K valga 1, ¿sí? Yo voy a tener E a la menos T, si K vale 1. Aquí está. Aquí para este caso A vale 1, pues me queda 1 por E a la menos T, E a la menos T. Si A vale 2, 2 por E a la menos T, etc. Si vale 3, 3 por E a la menos T. Para todas ellas, el valor de K vale 1. Estas me generan una familia de exponenciales que yo las puedo ver aquí. ¿Sí? Ahí están. Por ello, al principio se indicó acerca de la familia de curvas. ¿Sí? Pero aquí vendría la pregunta. En realidad yo lo que quiero saber es de todas estas exponenciales, ¿cuál es de todas ellas la que me indica cómo se comporta la masa del elemento radio, cómo se está degradando? Todas ellas me indican que, miren, este es el tiempo. Y me dice que al transcurrir el tiempo así, yo voy a notar que al transcurrir el tiempo, para un tiempo de una unidad, por ejemplo, si yo me fijo en esta gráfica, para el tiempo 1 tengo esta masa, después de 2 tengo esta, después de 3 ya se degradó, y etcétera. Yo me doy cuenta que al transcurrir el tiempo, toda la masa dice que va a degradarse totalmente y va a llegar a cero. ¿Sí? Lo que sucede es que cada una de estas curvas va a representar de alguna manera situaciones, vamos a decirlo así, para diferentes masas, pero todas van a seguir el mismo comportamiento. ¿Sí? Esta tabla, ¿sí? Esta tabla representa los valores con los cuales se obtuvieron las gráficas. Ustedes pueden parar el video y entonces ver los valores, y aquí están las ecuaciones para cada una de las curvas. Bueno, ahora bien, aquí se menciona que las curvas anteriores representan las posibles soluciones de la ecuación diferencial 1. ¿Sí? Ya dijimos que se pusieron los valores, bueno, se les asignaron diferentes valores de A y un solo valor de la constante K. ¿Sí? Y las reglas de correspondencia de cada una de las curvas se muestra allí. ¿Sí? Se muestra allí, ustedes pueden verlas. ¿Sí? Bueno, y luego vamos a decir lo siguiente. ¿Sí? Entonces, se puede observar que todas son curvas descendentes y asintóticas al eje de las abscisas, lo que significa que la magnitud de la cantidad de masa del radio después de un tiempo mayor a 6 unidades
Aquí vemos mayor a 6 unidades ya. Aquí tiene la tendencia a llegar a 0. Esta línea accidentalmente la tracé con la pluma al hacer la indicación, pero esa no cuenta. ¿Sí? Entonces aquí podemos decir, ¿sí?, que tienden a 0, ¿sí? Son curvas descendentes asintóticas al eje de las abscisas, lo que significa que la magnitud de la cantidad de masa del radio después de un tiempo mayor a 6 unidades casi es 0. Es decir, se degrada. ¿Cómo se degrada? Se degrada totalmente el radio y se convierte en otros elementos, ¿sí? Son los elementos de alguna manera que son partículas que se van desprendiendo. Hay que notar que las gráficas, cualquiera que se escoja, deberán de considerarse para valores de tiempo t mayores que 0. Sí, no existen tiempos negativos en la realidad. Pero, ¿a qué se refiere esto, compañeros? Bueno, mire, se refiere al hecho siguiente. Se obtuvieron estas gráficas por el hecho de tratar de sacar los valores. Por ejemplo, aquí, para t igual a menos 1 se obtiene para esta curva, para esta otra pues obtener uno mayor, etcétera, ¿sí? Pero en realidad cuando ya queremos predecir el comportamiento de la masa, y aquí viene ya la primera parte, predecir, debemos de hacerlo de 0 en adelante, porque ni modo que vamos a decir en el tiempo menos 1, pues no hay tiempos negativos, ¿sí? Entonces es de aquí para acá, ¿sí? Entonces, pero estos valores o los puntos acá obtenidos del lado izquierdo se utilizaron como una medida para graficar, nada más. Pero físicamente no tiene un significado, ¿sí? No tiene un significado físico que digamos que en el tiempo menos 1, ¿sí? Entonces dice aquí no existen tiempos negativos en la realidad. Sin embargo, aparecen valores de tiempo negativos como complementos gráficos para poder graficar las curvas solución del radio. Bueno, ahora con las condiciones iniciales de la solución vamos nosotros a encontrar en un momento dado cuáles de esas curvas podrían ajustarse, ¿sí? ¿A qué se refieren las condiciones iniciales? Bueno, se refiere al hecho de que nosotros podemos decir que en nuestro experimento, originalmente en el tiempo 0, por decir algo, teníamos 2 unidades de masa, ¿sí? En el tiempo 0. ¿Esto qué involucraría? Esto involucraría en la curva lo siguiente, miren. Si nosotros regresamos a las curvas, diría, yo en el tiempo 0 tenía 2 unidades de masa. Aquí está. Tenía 2 unidades de masa de radiactivas. Entonces, obviamente, la curva que va a seguir de degradamiento va a ser esta. Si yo originalmente tenía en el tiempo t igual a 0 una unidad de masa, entonces la gráfica que voy a tener es esta. Si yo tenía 3 unidades de masa al iniciar el experimento, entonces la curva va a ser esta, ¿sí? Entonces se puede decir que yo voy a tener diferentes comportamientos dependiendo de la cantidad de masa original que yo haya tenido, ¿sí? Pero todas ellas van descendiendo las curvas.
¿sí? Obviamente, entre más masa tenga, por ejemplo en 3, ¿sí? El tiempo en el que va a llegar a 0 va a ser mayor que el tiempo en que llegue a 0 el 1, ¿sí? Entonces, pero más o menos después de 6 unidades de tiempo yo puedo más o menos darme una idea de que ya la cantidad de masa que queda es muy pequeña. Aquí yo puedo decir que voy a tener una predicción. Una predicción porque yo puedo decir, mira, cuando tengas, por ejemplo, 2 unidades de tiempo, entonces tú vas a tener, si tenía una, por decir algo, 1 kilo de elemento radio, ¿sí? Yo voy a tener esta cantidad, por decir algo, 250 o 200 gramos, ¿sí? Y después voy a tener, no sé, a las 4 unidades de tiempo, pues voy a tener a lo mejor 10 gramos de radio. El comportamiento que se prevé es para por ejemplo, para 1 kilogramo de radio. Aquí no está especificada las unidades, ¿sí? No están especificadas. Nada más se dejó así indicado. Y aquí tampoco las unidades, ¿sí? En este eje. Bueno, entonces, esa es una explicación. A eso se le llama la predicción, pero algo muy importante en cuanto a la predicción es el hecho de que se está tomando en cuenta una ecuación diferencial en donde en esta ecuación diferencial está su derivada y la función, ¿sí? Entonces se trata de despejar o de encontrar la función, qué forma tiene la función. ¿Para qué? Para que cuando se encuentre esa función se pueda de alguna manera predecir el comportamiento de esa función. Bueno, no predecir el valor, la función en sí se puede trazar, sino predecir los valores que se van a obtener después de un tiempo determinado, ¿sí? Bueno, entonces, el hecho de que yo diga, cuando yo tengo T en el inicio del experimento, yo tengo 1 kilo o 2 kilos o 3 kilos o tantas unidades, a esas condiciones se les llaman condiciones iniciales del experimento. Esas condiciones iniciales del experimento son las que determinan el tipo de curva específica o solución particular del fenómeno, ¿sí? Ahora bien, ese es por una parte. Algebraicamente esas condiciones se sustituyen, ¿sí? Se sustituyen en la función original, ¿sí? Y entonces se obtiene el valor, ¿sí? Aquí nosotros vamos a ver, ¿sí? Dice, si por ejemplo aquí dice, si el valor del radio al iniciarse el tiempo, porque este es el tiempo 0, es 3 unidades, entonces en mi ecuación original que es esta, ¿sí? Yo aquí sustituyo 3, aquí está 3, y luego dejo la A, que supuestamente no sabría yo qué valor tiene, y luego la E, y pongo, la K ya sabía que valía 1, y le pongo 0, porque es el tiempo. Vean cómo este es el tiempo. En el tiempo t igual a 0, yo tengo 3. Entonces este valor, todo esto es 3, y este es 0, ¿sí? Entonces 1 por 0, pues me da 0, es el valor de K. A a la 0, y me queda que A vale 3, ¿sí? Entonces el modelo final para la solución particular es 3 por E a la menos T. Esto corresponde, no es otra cosa más que
la correspondencia a la gráfica que ya les había yo comentado. ¿Qué les había yo comentado? Bueno, por ejemplo esta, ¿sí? Esa gráfica realmente representa esta gráfica que pasa por 3, es esta. Aquí está especificado, R de 3 es 3 por E a la menos T, en este valor A vale 3. Pero esto se sacó, por decir algo, primero dándole el valor a A de 3. Pero hay un procedimiento matemático, como les digo, en el cual se le asigna, aquí está, que el valor es 3, y se pone 0 aquí, etcétera, y se despeja que A vale 3. Entonces mi modelo, vamos a decirlo así, la curva particular para cuando yo tengo 3 unidades de masa de radio, mi curva es esta, ¿sí? Entonces, si yo la grafico ya con mis datos, le doy valores a etcétera, pues los obtengo, y esta es mi curva, que ya estaba en la familia de curvas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta es mi familia, esta es mi función específica. Entonces, compañeros, ustedes pueden notar, ¿sí? Pueden notar que esta curva, va a ser una curva, que va a determinar el comportamiento del radio. ¿En qué sentido? Bueno, pues yo puedo predecir, como ya lo dije, qué cantidad de materia